cada una de nuestras oraciones, que podemos encontrarla en la Biblia, por ejemplo, en la oración que Habacuc le hizo a Dios cuando le dijo: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y es la palabra avivamiento. Yo no quisiera, pero voy a preguntar, no quiero que levanten la mano, eso quise decir, pero ¿cuántos oran por un avivamiento? ¿Cuántos le están pidiendo a Dios un avivamiento? Obviamente podemos entender la palabra avivamiento como darle vida a algo que por algún motivo se extinguió, menguó, pereció, se murió, ya no tiene la misma vida de antes, y entonces uno dice: avivalo, ¿no? Señor, avivalo, volvelo a encender, que vuelva a arder. Por eso un buen ejemplo de la palabra avivar es el fuego. No sé, seguramente aquí hay expertos que hacen asado. Yo no soy un experto, hace 10 años que estoy aprendiendo todavía. Y lo que más me cuesta es hacer el fuego. Lo que más me cuesta es hacer el fuego. Cada vez que quiero hacer el fuego del asado, contamino en la manzana, el barrio contamino. Los vecinos dicen: está haciendo asado el vecino, ¿no? Porque está todo contaminado, la casa, la cocina, el jardín, toda la manzana allí del barrio donde vivo, en Carapachay, ¿no? Porque claro, todavía estoy aprendiendo, pero lo cierto es que muchas veces veo que el fuego se me está a punto de apagar, y entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a soplar para que no se me apague el fuego, o agarro alguna hoja, algún cartón que tengo por ahí y empiezo a abanicar para que no se apague, y ahí se vuelve a encender. Puedo estar como más de 1 hora, 2 horas solamente tratando de hacer el fuego. Mirá lo que te estoy contando, ¿no? Y Y eso es avivar, volver a darle vida a algo que está a punto de extinguirse. Ahora, no solamente existe el avivamiento por el cual muchas veces pedimos en una nación, en un país, y estamos hablando de un avivamiento espiritual, sino que también todo avivamiento en un país, en una nación, y gracias a Dios en la Argentina hemos vivido varios avivamientos a lo largo de la historia. Pero todo avivamiento en una nación, en un país, un avivamiento espiritual, que significa que se despierta lo de Dios, se despierta la búsqueda por Dios, la búsqueda de Dios, el hambre por Dios, se despierta la sed por Dios, se despierta la salvación, los milagros, las sanidades, todo lo que tiene que ver con lo que Dios tiene para nosotros. Se despierta el hambre, las ganas de buscarlo. Eso es avivamiento. Cuando la gente viene entusiasmada a la iglesia, cuando los inconversos dicen: yo quiero conocer a Dios, yo quiero recibir la salvación, eso es avivamiento. Pero todo avivamiento en una nación, en un país, y reduzcámoslo también a una ciudad, a un barrio, y por qué no a una familia, siempre comienza en un corazón. Siempre comienza en nuestras propias vidas. Y no solamente la palabra avivamiento tiene que ver con el fuego, ¿no? Porque uno, cuando habla de avivar, estamos ejemplificándolo en este momento con lo que es el fuego, sino otro ejemplo que también me gusta a mí es el ejemplo de las olas. Como dijo David: todas tus olas y todas sus ondas han pasado sobre mí. ¿Y por qué lo comparamos con una ola, el avivamiento? ¿A cuánto le sucedió que estar en el mar, sobre todo el mar de aquí de Argentina, y de repente te diste vuelta, estabas en el agua, con el agua a la rodilla, te diste vuelta para saludar a la familia que estaba en la playa, y de repente no sabes ni cómo ni cuándo, vino una ola, te pasó por encima, te envolvió, te arrastró, te sumergió, casi te ahogás? ¿A cuánto les pasó? A mí solo me pasó. Terminás ahí casi al borde de la, de la playa con todos los caracoles en la cabeza, ¿no? No le pudiste hacer frente, te pasó por encima, no pudiste mantener el control ni la estabilidad, sino que la ola fue más fuerte que vos. La ola te arrolló, te envolvió, y en vez de vos controlar la ola te controló a vos. Eso también es un ejemplo del avivamiento, porque cuando viene el avivamiento te envuelve, te pasa por encima, toma el control, la presencia de Dios, toma el control del Espíritu Santo de tu vida, y ese control que antes tenías ya no lo tenés vos, sino que lo tiene Dios. Y toma el control lo espiritual en tu vida. Mirá qué importante que es pedir un avivamiento. Ya sea que lo tomemos como ejemplo del fuego, ya sea que lo tomemos como ejemplo de las olas. Muchas veces uno ora diciendo al Señor: envía una ola de avivamiento. ¡Oh! ¡Qué tema hermoso! ¡Qué tema apasionante! Porque cuando hay avivamiento, ya no es el esfuerzo de uno, ya es Dios haciendo las cosas. Cuando hay avivamiento, ya no pesan las manos para levantarlas,
y adorar a Dios, las manos se levantan solas. Cuando hay avivamiento ya no pensás si hoy voy al culto o no voy, qué hago y bueno, vamos, qué sé yo. Cuando hay avivamiento estás con ganas, desesperado por venir a la casa de Dios. Como dijo también David, es mejor un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Eso es lo que sucede cuando hay avivamiento. El corazón está encendido, la pasión por Dios está ardiendo. Ya no hay duda, ya no está uno cavilando, como decía Elías cuando confrontó al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si no, id en pos de Baal. Le dijo Elías al pueblo de Israel, que estaba ahí medio dubitativo e incrédulo. Cuando hay avivamiento no hay más dudas. Cuando hay avivamiento hay entrega, hay convencimiento, hay convicción, hay deseo, hay pasión. Uno le quiere dar todo a Dios y no ve la hora de buscarlo, de entregarse, de alabarlo y de adorarlo. Y eso es lo que necesitamos, un avivamiento. Muchas veces hay errores de concepto. Y es que ese avivamiento que es igual a una experiencia con Dios. ¿Cuántos tuvieron alguna vez una experiencia con Dios? O varias experiencias con Dios. Uno de los errores de concepto es que esa experiencia tiene que durar para siempre. Y no es que va a durar para siempre. Al igual que uno nunca va a ver una ola, que se levanta la ola en el mar y mira, la ola no baja más, che. Está ahí siempre, siempre arribita, la ola no termina de bajar, sino que toda ola tiene un principio, se eleva y después tiene un final cuando llega a la playa. Pero lo importante es que después de esa ola viene otra ola. Y lo mismo sucede con las experiencias espirituales. Después de una experiencia espiritual viene otra experiencia espiritual. Después de una ola de parte de Dios para tu vida, puede venir otra ola de parte del Señor, aún más poderosa, aún más profunda, aún más grande de parte de Dios para cada uno de nosotros. Por supuesto que hay momentos en donde esa experiencia, al igual que la ola, se levanta. Y uno dice, me fui lleno del culto, me fui rebalsando, me fui completo, pleno, me siento encendido. Y de repente el lunes decís, ¿a dónde se me fue? ¿A dónde se fue lo que recibí? Pero en vez de ahí uno llorar o lamentarse, porque pareciera que se te esfumó de las manos, se te fue de repente. Ahí es donde uno tiene que buscar y decir, Señor, ya recibí una ola, pero ahora sé que viene otra ola. Y que esa otra ola que viene puede ser aún más grande y más poderosa para mi vida. Por eso lo importante, volviendo al ejemplo de la playa y el mar, es mantenerte en el agua. Porque ahí es donde las olas vienen una atrás de la otra. Es mantenerte en las cosas de Dios, es mantenerte en las cosas espirituales, es mantenerte en la búsqueda. Porque muy distinto es estar allí en la playa, sobre todo en las playas de Argentina, en pleno verano, con el sol ardiente y la arena que te quema los pies. Eso es símbolo de sequía, eso es símbolo de aridez. Pero mientras uno está en el agua y uno desea estar en esa agua, que es el agua espiritual, el agua de vida, las olas se van a suceder una atrás de la otra. Otro error de concepto es que la experiencia que queremos tener tiene que ser igual que la anterior. Y de la misma manera que uno nunca va a ver dos olas iguales, una, mira esa olita es igual a la anterior, no, sino que todas las olas son diferentes. De igual manera, cada experiencia con Dios es distinta a la otra. No son iguales, pero lo bueno es que son progresivas. Porque después de cada experiencia, madurás, creces, avanzás, adquirís nuevas capacidades y nuevos dones de parte de Dios. Estás más lleno, más completo, con más fe y con más unción. Esa es la idea de las sucesivas olas, de las distintas experiencias que Dios quiere que tengamos con Él. Por eso no podemos vivir de recuerdos. Porque uno dice, sí, pastor, yo tuve una experiencia con Dios. Me la acuerdo así. En el año 1956 la tuve. No me la olvido más. Pero ¿de qué te sirve haberla vivido hace 20 años, 5 años, o aún un año, o aún un mes? Si no es tu presente y es solamente parte de tu pasado. Si no es tu actualidad y es solamente parte del ayer. Es solamente un bonito recuerdo. Ahora, ¿para qué nos sirven las experiencias del pasado? No para tenerlas en un cuadro en el corazón de recuerdo, pero sí para inspirarnos y decir, yo ya estuve allí, yo ya viví algo así, y si lo viví una vez, lo puedo volver a vivir y aún más todavía.
Yo tuve una experiencia con Dios y si la tuve una vez, la puedo volver a tener y aún más profunda y más poderosa todavía. Ahora, por supuesto, para un avivamiento siempre tiene que haber por lo menos 3 factores, como un común denominador. Número 1, la voluntad de Dios. Y gracias a Dios que si hay una oración que Dios quiere siempre contestar y dice sí, es esta. Dios nunca te va a decir, no, un avivamiento, olvídate. Hasta el año que viene no tengo nada. No. Dios siempre te va a decir sí, te lo quiero dar. Te quiero dar ese despertar, ese avivamiento en tu corazón, que se encienda el fuego que está a punto de apagarse. El otro factor es la realidad que nos toca vivir. Porque las crisis o las pruebas, y yo sé que muchos podemos estar en medio de esas crisis o en medio de esas pruebas, lo que tienen que producir no es desánimo, no es depresión, sino que tienen que servir para acercarnos a Dios, para que se encienda y se despierte esa hambre y esa sed por Dios. Muchas veces en la Argentina hemos vivido crisis y cuando he tenido la oportunidad de viajar a otros países, porque nunca vas a escuchar de un avivamiento en un país con abundancia, con dinero, con progreso, en donde la gente materialmente hablando está satisfecha, no le falta nada. No tienen avivamiento. Y cuando tengo la oportunidad de viajar a otro país me preguntan, ¿y por qué en Argentina hubo tantos avivamientos? Y siempre les respondo lo mismo, porque en Argentina vivimos de crisis en crisis. Nunca terminamos de salir. Estamos ahí en un ciclo, ¿no? Algunos dicen cada 9, cada 10 años volvemos a repetir el mismo ciclo. Y gloria a Dios, porque así como hay un ciclo de crisis, también puede haber un ciclo de avivamiento, de despertar y de cosas nuevas que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso si hay una crisis, si hay una prueba, aprovechala. No para deprimirte, llorar o lamentarte, sino para acercarte a Dios y buscarlo más que antes, más que nunca. Y el otro denominador, común denominador, es la persona. Porque puede ser la voluntad de Dios. Puede ser la realidad que nos toca vivir, que está alrededor nuestro. Pero falta algo, tu corazón. Falta algo, tu deseo. Falta algo, tu hambre. Y si hay un factor que no puede faltar, y así como me gusta la palabra avivamiento, me gusta también la palabra hambre, es el hambre. Porque el hambre es sinónimo de salud. Una persona cuando está enferma, lo primero que pierde, ¿sabes qué es? El apetito. ¿Cuántos tuvieron alguna vez algún familiar ahí tendido en la cama, ya sea en la habitación, nuestros propios hijos, ¿no? Y tenés que obligarlos a comer. Comer, no, tengo hambre, comer te va a hacer bien. La sopita aunque sea. Le tenés que dar la sopita con la cuchara ahí en la boca para que pueda comer algo y alimentarse. Ahora, cuando esa persona, ese hijo, no se sana, agarrate, te abrió la heladera, se comió todo, no quedó nada. Se le despertó el apetito. Y es sinónimo de salud y que ya está bien, que la enfermedad se fue y está saludable, volvió a tener salud. Y cuando hay falta de hambre, cuando hay falta de apetito espiritual, ¿sabes qué es eso? ¿A cuánto les gustan las alarmas? ¿Saben lo que son las alarmas, no? Díganme la verdad. ¿A quién le gusta escuchar a la mañana? 6:30, 7 de la mañana, algunos más temprano, otros un poquito más tarde. A nadie. Decir que ahora uno puede programar, ¿no? Muchos tienen el celular de alarma y dicen, ay, voy a poner campanitas. Din, 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 din. O pajaritos, o vas a saber qué. En nuestra época, estoy hablando hace unos cuantos años atrás, lo único que había era esos despertadores tipo palangana, con dos campanas, una acá y la otra allá, que cuando sonaba hacía ring, te despertabas con taquicardia. Te despertabas o te despertabas. Caminaba el despertador. Vibraba tanto que vos la veías en la mesita de luz que iba y hasta que casi se cae de la mesita. ¿Cuántos tuvieron alguno de esos despertados? Lo terminaba odiando al despertador ese. No tenías opción, porque era el único que había. Bueno, y cuando no escuchabas la alarma, te quedabas dormido, llegabas tarde del trabajo, y siempre desoír la alarma es para complicaciones. En todos los órdenes.
Porque la alarma, por ejemplo, está en un edificio para anunciar un robo, para anunciar un incendio. En definitiva, ¿qué es lo que hace la alarma? Te dice, cuidado, cuidado, presta atención, escuchá, mirá, hace algo, ¿no? Despertate, presta atención porque algo está pasando que requiere tu cuidado. ¿Cuántas veces a alguno quizás le pasó que dejó el auto en la calle y escucha la alarma y claro, son las 4 de la mañana y dice, debe ser el auto de un vecino? Y era tu auto. Y cuando te levantaste a la mañana fuiste, te robaron el estéreo. Por lo menos en mi época se llamaba el estéreo. Vino uno, te rompió el vidrio, se llevó el estéreo. ¿Todo por qué? Por desoír la alarma. Ahora, la falta de apetito, la falta de hambre espiritual, también es una alarma que te está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Porque el Evangelio, cuando para vos el Evangelio se torna una obligación, cuando para vos el venir a la iglesia se torna una obligación, o el orar o el buscar a Dios se torna una obligación, y en vez de decir necesito, decís tengo que, está sonando la alarma. Porque siempre no me canso de repetirlo de este púlpito, el Evangelio no es una obligación, es una necesidad. Yo no digo tengo que, digo necesito orar, necesito leer la Biblia, necesito venir a la iglesia, necesito buscarlo, alabarlo, adorarlo. Ahora, cuando vos en vez de verlo como una necesidad, lo empecés a ver como una obligación, ahí está sonando la alarma, algo anda mal. El fuego que antes estaba encendido por algún motivo menguó. Aplicarlo a cualquier área de la vida, a la familia, al matrimonio. Cuando de repente hay más nervios, cuando hay más peleas, cuando hay más discusiones, cuando hay falta de entendimiento, cuando los nervios están allí, ¿no? Están todos con los pelos de punta y cualquier, me pasa la tostada, ¿qué es tostada? ¿No? Hacete la voz. Esa es una alarma que está sonando, que está diciendo algo no está bien, algo no está bien. Ahora ya no en lo espiritual, sino también en lo familiar. Aún en nuestras propias vidas. Cuando estamos tensos, cuando no podemos dormir, cuando estamos demasiado preocupados, cuando estamos nerviosos, reaccionamos mal, agresivos o nos enojamos por cualquier cosa, es una alarma que está sonando, que también nos está diciendo pará, pará, revisá, como cuando suena la alarma, buscá, porque algo no está bien y necesita tu atención. Porque acuérdense, el Evangelio no es una obligación, es una necesidad. De igual manera, muchas veces hablamos de la doctrina, volviendo al avivamiento, hablamos de la teología, de la palabra de Dios, que nunca va a cambiar. Pero el Evangelio también es una moneda de dos caras. De una cara está la doctrina, la teología, que siempre va a ser igual, en lo cual creemos y confiamos. Pero la otra cara de la moneda son las experiencias con Dios, y que si bien la doctrina nunca va a cambiar, las experiencias con Dios pueden ser cada día nuevas. Nuevas. De igual manera, la oración no es solamente para orar. ¿Qué es lo que me lleva a un avivamiento? Cuando no solamente oro para pedir, sino oro para buscar. Oro para buscar a Dios. Oro para encontrarme con Dios. Oro para recibir del Espíritu Santo. Oro para ser lleno de su presencia. Oro para entrar ahí a ese lugar santísimo, maravilloso y poderoso que me va a cambiar y me va a transformar en ese momento de comunión con Dios. Si no, corro el riesgo, cuando no hay avivamiento, cuando no hay experiencias con Dios, de estar viviendo una religión en vez de vivir la verdadera vida cristiana. ¿A qué llamamos religión? Religión es como cuando Jesús le hablaba a los religiosos de su época que tenían una religión, ya sea los fariseos, ya sea los saduceos, los escribas, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaban? Vivían una religión y como Jesús mismo dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera está todo muy lindo, pero por dentro están muertos, vacíos, secos, no tienen nada. ¡Oh! ¿A cuánto le gustaría que Jesús le diga sepulcro blanqueado? Ahora, ¿eso sucede de un día para el otro? No. ¿Eso pasa de un momento al otro? No. No es que hoy estás en avivamiento y el otro día, uy, mirá, vino el sepulcro blanqueado. Y hola, sepulcro, ¿cómo andás? No. Es algo progresivo, en donde uno se va descuidando, va desatendiendo y va dejando, al igual que el fuego, dejando que se apague, hasta que quedan solamente las cenizas de un pasado que una vez fue, pero que hoy ya no está. Mira lo que dice Apocalipsis.
estoy buscando los lentes. No debe estar en la campera ahí. Ahí está. Apocalipsis, capítulo 2. No están ahí. Están ahí, se me les olvidó el sonido. Muchas gracias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Y acá le está hablando a alguien, o a una iglesia, o a alguien, también lo podemos aplicar, que no estaba en el mundo, que no estaba en pecado, que no es que se había apartado, sino que estaba en la iglesia, y no solamente eso, sino que hacía buenas obras, sacrificado, obediente, fiel, paciente, ¿no? Lo hacía todo bien, estaba haciendo. Y Dios le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que aunque por fuera estaba todo bien, por dentro algo faltaba. Por eso le dice: volví al primer amor. Porque hay una diferencia entre el qué y el cómo. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? De todo. ¿Qué estaba haciendo? De todo. Sacrificado, fiel, paciente, obediente, buenas obras. Pero el tema también es cómo. ¿Cuántos vinieron a la iglesia esta noche? Yo vine, estoy acá. Algunos están pero no vinieron. ¿Cuántos vinieron a la iglesia? Levanten las manos. Algunos vino el cuerpo pero no vino el alma. Eso es el qué. ¿Qué hiciste? Viniste a la iglesia. Ahora, otra cosa es el cómo. ¿Cómo viniste a la iglesia? Y bueno, vamos, total no tengo nada que hacer. Voy por ahí, qué sé yo. Uy, ya son las 9:15 de la noche. Cuando termina el pastor ya... Y por ahí otro vino, dijo: Señor, hoy vos tenés algo para mí, hoy te voy a buscar y te voy a encontrar, hoy voy a recibir, hoy voy a ser lleno, hoy algo poderoso va a pasar. Entonces todos hicimos el mismo qué. ¿Qué hicimos? Vinimos. Pero quizás no todos, o espero que sí, con el mismo cómo. ¿Cómo vinimos? Con hambre y con sed. Entonces acá Dios le está diciendo: mira, el qué está todo muy lindo. Estás haciendo todo lo que estás haciendo. Pero el problema no es el qué, sino el cómo. Vuelve al primer amor. Porque el primer amor es el que nos identifica cuando recién llegamos a la iglesia, que queremos saber, queremos conocer, tenemos hambre de la palabra. No es para cuando recién llegamos, es para toda nuestra vida cristiana. Y después sigue diciendo: al que venciere. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? ¿Y quién es el que vence? ¿Quién es el que vence? El que hace lo que dice arriba. El que hace lo que dice arriba. O sea, el que se mantiene en el primer amor es el que se convierte en un vencedor. Es el que vive no solamente el qué, sino también en primer lugar en cómo lo hago. ¿Cómo hago lo que hago? Con el fuego, con el avivamiento, con la pasión, con un despertar, con la esencia. Por eso acuérdense que el evangelio no es solamente el vínculo con Dios, sino en primer lugar la relación con Dios. Lo mismo que en una familia, hoy fue el Día del Padre, y andás a ver cuántas, lamentablemente, familias está el vínculo padre-hijos, pero quizás no está la relación. Sí, hay padre e hijo, pero por ahí ni se llamaron hoy, ni se hablaron, o quizás solamente un frío saludo y nada más. Entonces puede haber el vínculo, pero no está la relación. Y lo mismo pasa con Dios, puede estar el vínculo, pero lo más importante también es la relación con Dios. De la misma, es como la botella. ¿Dónde está mi botellita de agua? ¿Qué es lo más importante de esta botella? ¿Qué me va a saciar la sed?
No me puedo tomar la botella de plástico, ¿no? Si me tomo la botella de plástico no me va a ir bien. Lo más importante que es el agua que está dentro de la botella. ¿La botella sirve? Sí, sirve. Pero sin el agua no sirve. Sin el agua hay que agarrarla, tirarla al tacho de basura de la entrada de la iglesia, pues carece de sentido, pierde significado. Porque lo que le da sentido y significado a la botella es el agua que está dentro, que me sacia la sed. De la misma manera en la vida, todos tenemos un método de hacer las cosas, actividades, forma de hacer las cosas, forma de encarar los proyectos, trabajo. Hacemos un montón de cosas, pero eso es lo de afuera. Ahora, por más que hagamos lo que hagamos afuera, por más que tengamos el método que tengamos, la actividad del trabajo o la forma de encarar los proyectos o los emprendimientos, lo que le va a dar sentido a tu vida no es solamente lo de afuera, lo que le va a dar sentido a tu vida, en primer lugar, es lo de adentro. Porque al igual que si esta botella la vaciamos del agua, carece de sentido, tu vida también, sin la presencia, sin el fuego, sin el avivamiento, carece de sentido. Es solamente algo externo, pero nada por dentro. Oh, ¿cuántos pueden darle un aplauso a Jesús por eso? ¿Eh? Es como el motor. Es como el motor. Uno puede hacer de todo. Y hay unos que hacen de todo. Y tienen proyectos, actividades, trabajo de acá, trabajo de allá. Pero quizás por dentro le falta la esencia. Que todo lo que haga sea en primer lugar con la esencia. Al igual que el agua que sacia la sed, como acabo de tomar hace un momento, esa esencia sacia la sed del alma, la sed del corazón, que es el avivamiento, el despertar, el fuego ardiendo, la llama ardiendo, esa ola que sube y que baja, que va y que viene otra después de la otra, y que te mantiene vivo, te mantiene activo espiritualmente hablando. Es como el motor que me explicaban. Un motor funciona a presión, ¿no? El motor funciona a presión, no se me hacía, sería así como que hace, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que ese motor pueda funcionar a presión? El aceite. Si yo le quito el aceite, el motor va a seguir funcionando a presión, pero se va a fundir. Y cuando se funde empieza a largar humo. Yo me acuerdo, habíamos comprado con mi esposa muchos años un Fiat, con mucho esfuerzo, un Fiat 147, blanco. Ahora imagínate, yo lo entendí, después lo entendí. Cuando me venden el auto, el 147 blanco, me lo venden con un aerosol que decía arranca motores. Porque en invierno no arrancaba. No solamente no arrancaba, sino que tiraba un humo que cuando yo estaba por llegar a la iglesia, a 2 cuadras, decía, ahí viene Marquette. Por la nube de humo que venía con el auto, ¿no? Y evidentemente estaba con el motor fundido. Pero en un motor, cuando no hay aceite, se funde y empieza a largar humo. Ahora, ¿cuántos tienen presiones? Porque acuérdense, el motor funciona con presión. ¿Cuántos tienen presiones en la vida? Presión en el trabajo, presión en la familia, presión por los desafíos, por las necesidades, presión en la sociedad, presión en todo lo que pasa en la Argentina. Es presión. Vivimos bajo presión. El mundo está bajo presión. Ahora, no podemos controlar las presiones, pero sí podemos controlar el aceite. Repito, no podemos controlar las presiones, pero sí podemos controlar el aceite. Entonces las presiones no podemos evitarlas, vienen de repente, pero si tu corazón está lleno del aceite divino, porque el aceite también es un símbolo de la presencia de Dios, que mantiene lubricada tu alma, lubricado tu corazón, de amor, de fe, de esperanza, de paz, de unción, de presencia de Dios, de poder. Las presiones pueden venir, pero no vas a fundirte, vas a seguir adelante a pesar de todo, marchando y andando, así como ese auto, en pos del destino de Dios para tu vida. Dale ese aplauso a Jesús. Y de paso me tomo un poquito más de agua. Cuando hay avivamiento, ¿qué es lo que sucede? Y avivamiento, acuérdense, es despertar. Es el corazón encendido por las cosas de Dios. Es pasión por Dios. Es deseos. Es entusiasmo. Cuando hay avivamiento, cambias de foco. Tu foco ya no son los problemas, aunque estén. Tu foco es tu relación con Dios.
Cuando hay avivamiento, como decía el pastor Cetrillo de los Santos, que me encantó, no andás por vista, andás por fe. ¿Se acuerdan lo que dijo? No andás por vista, andás por fe. Y yo me quedé porque fue una palabra impresionante, espectacular, que les digo la verdad, cuando el pastor Cetrillo de los Santos predicó y leyó versículos que yo habré leído no sé cuántas veces en 30 años de cristiano, me pareció que les estaba escuchando por primera vez en mi vida. Digo, wow, ¿no? Pero después seguí masticando, digiriendo esa palabra y saben que muchas veces escuchamos la voz de la vista. ¿Cuántos sabían que la vista tiene voz? La vista tiene voz. ¿Cuál es la voz de la vista? Mirá, mirá, no te alcanza, mirá, te falta, mirá cómo te duele, mirá lo que te pasó, mirá lo que no necesitas, mirá lo que no llegaste, mirá lo que te hicieron, mirá esto, mirá el país, mirá el dólar, mirá aquello, mirá lo demás allá. Esa es la voz de la vista. Pero después también está la fe, y la fe también tiene voz. ¿Y cuál es la voz de la fe? Cree, 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 porque al que cree todo le es posible. ¡Wow! Ahora, cuando hay avivamiento, cuando no hay avivamiento, vos podés escuchar la predicación, vos decís, sí, amén, 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 y salís de ahí y decís, no me sale. Estoy lleno de miedo, de preocupación, de pánico, de todo, de duda, de incredulidad. No me sale. Andar por fe, por vista, y yo veo todo lo malo. Me cuesta creer un montón. Ahora, cuando hay avivamiento, lo que antes no te salía, te sale. Como yo prediqué hace pocas semanas atrás, que dice Santiago, allí en el libro de Santiago, gozate en el medio de la prueba, gozate en el medio de la lucha, porque siempre en el medio de la prueba y de la lucha vas a tener fruto de parte de Dios. Y uno escucha la palabra esa y si no hay avivamiento dice, me gozo en el medio de la prueba. No me sale, no me sale. Pero el avivamiento, ¿qué es lo que hace? Que lo que antes no te salga, te empiece a salir. Porque es más lo espiritual que lo carnal. Es más lo de Dios que lo del ser humano. En esa balanza de la cual se compone nuestro ser, nuestra intimidad, ahí pesa más lo de Dios que lo de la carne o lo del ser humano en tu vida. Mira lo que dice Marcos. San Marcos, capítulo 5. Versículo 39 al 42. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y de los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Acá está hablando de la hija de Jairo, que había fallecido, había muerto. Pero Jesús, aunque la niña había muerto de verdad, no dice murió, dice está dormida, dando a entender la esperanza que él albergaba de poder resucitar y hacer el milagro. Pero en realidad, como estaba muerta, sin embargo Jesús obró el milagro y la niña resucitó. Para lo mismo trasladarlo a tu vida. ¿Cuántas veces hay cosas de Dios? Acá está la fe que Dios te dio, acá está el poder que Dios te dio, acá está el amor que Dios te dio, acá está la esperanza, la confianza, la fortaleza que Dios te dio, ¿sí o no? Acá está ese fuego que Dios te dio en el inicio, pero ¿cuántas veces en vez de estar vivo está dormido? ¿Y qué es lo que hace el avivamiento? Despierta lo que estaba dormido. No es que no estuvo, no es que no está, pero hay que despertarlo. Porque díganme la verdad, ¿cuántas veces pasa uno y dice, sí, yo tenía fe? Yo tuve ese momento de entusiasmo, de esperanza, de fortaleza, de hambre por Dios, de hacer las cosas, de obedecerlo. No me pagaba nadie, dicen algunos. Le predicaba a todo el mundo. Quiere decir que estaba. Y si estaba, sigue estando. Lo que pasa es que en vez de estar activo, está dormido. ¿Y qué es lo que hace el avivamiento? Despierta lo que Dios ya puso adentro de tu corazón. Y cuando pasa eso, entre otras cosas, lo que antes te afectaba, no te afecta más. Como se dice quizás en la calle, te resbala. Cuando no te resbala, significa que se traba. Cuando algo resbala, no traba. Y cuando algo no resbala, es traba. ¿Cuántas veces uno se queda trabado? Uy, mira lo que me dijo, me trabé, me quedé.
Me quedé trabado con ese comentario, me quedé trabado con esa situación, me quedé trabado con enojo, me sentí ofendido, me quedé trabado. Te quedaste trabado en la vida, no puedes avanzar, no puedes progresar, no puedes hacer más, porque estás trabado. Cuando uno tiene avivamiento, ya lo que antes te trababa, ¿conocen a personas trabadas? ¿No? Les pasó algo y quedaron trabados. Cuando tenés un avivamiento, lo que antes te trababa ya no te traba. Como te dije antes, usando esa palabra tan gráfica, te resbala. Y no solamente eso, cuando hay avivamiento, empezás, escuchá, a servir a Dios. Pues dejás de tener una óptica egoísta. ¿Por qué podemos ser egoístas? ¿Por qué podemos? ¿Y qué es egoísta? Egoísta, ¿sabés qué es? Egoísta es cuando uno mira por sí mismo. Se preocupa solamente por uno. Deja de lado el servir a Dios, el cumplir el llamado de Dios, el cumplir el propósito de Dios, el predicar, el ser testimonio, el ayudar al prójimo. Y uno se vuelve egoísta y la necesidad hace eso. O es la tentación de la necesidad. O nunca escuchaste decir a alguien, no, conmigo no cuenten, tengo muchos problemas, no la estoy pasando bien, me tengo que pensar en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, mí. Es como que se vuelve y el mundo, en vez de ser el que está alrededor, se torna casi su propio ombligo, ¿no? Por la propia necesidad. Pero ¿sabes algo? No es la necesidad de afuera la que hace eso, es la necesidad de adentro. El causante de que alguien se olvide y cambie la óptica y pierda el foco y se olvide del llamado y del propósito de Dios, no es la necesidad de afuera, es la de adentro. Porque acuérdense de Pedro y Juan, cuando habían sido llenos del Espíritu Santo, van al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración, ven a un paralítico en la puerta del templo pidiendo limosna. ¿Y qué es lo que le dice Pedro al paralítico? No tenemos plata ni oro, no tenemos un peso. ¿Tenían necesidad o no? Sí, no tenían plata, ni oro, ni nada, no tenían. Pero en vez de decirle, porque podrían haber dicho, no, andás a pedir a otro lado, no, vos nos tenés que ayudar a nosotros, no nosotros a vos. No tenemos un peso, la estamos pasando mal. No tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos nada. Mejor pedirle al de atrás, al que sí, al que viene atrás nuestro, ese seguro que tiene. Ya tenemos bastantes problemas nosotros como para andar dándote a vos limosna. Pero en cambio, Pedro le dice al paralítico, no tenemos plata ni oro, pero aunque no tenemos nada acá, tenemos mucho acá. Había necesidad, pero la necesidad de afuera no le robó el avivamiento, no le robó la unción, no le robó el deseo de servir, no le robó las ganas de hacer la voluntad de Dios, no le robó el poder, no le robó la fe. No tenemos nada en el bolsillo, pero lo que tenemos te damos, porque lo que tenemos no está afuera, lo que tenemos en primer lugar está adentro. Venimos de ser llenos del Espíritu Santo y por eso en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al momento ese paralítico se afirmó los tobillos, los pies, se levantó y anduvo, dice la Biblia. Y entró con ellos en el templo para alabar y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dale ese aplauso a Jesús. Cuando hay avivamiento fluye el poder de Dios. Por eso, hablando de avivar, mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Muy claro este ejemplo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Está todo ligado. Todo un versículo está ligado al anterior. ¿Y qué es lo que está diciendo? Timoteo, vos tenés la fe. Vos tenés una fe que habita en tu corazón, así como habitó en tu familia.
Pero te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál era el don de Dios? La fe. Pues acuérdense que la Biblia dice, somos salvos por fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Entonces le dice, aviva la fe. Aviva el fuego de la fe que está dentro tuyo. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de llevar el evangelio y de predicar. Quiere decir que cuando no hay avivamiento, falta fe, hay miedo, no hay amor, no hay dominio propio. No hay poder. Y cuando tenés que predicar te morís de vergüenza. Entonces viene Pablo y le dice, Timoteo, avivá, porque cuando hay avivamiento ya no hay miedo, hay amor, hay poder, hay dominio propio. Y cuando tenés que predicar no tenés vergüenza, porque es más fuerte el fuego que está ardiendo en tu corazón para hablar, declarar y confesar a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Avivá, le dice Pablo, avivá. ¿Y quién es el que aviva? Que avives. ¿Quién es el que aviva? ¿A quién le dice? A Timoteo le dice aviva. Aviva. Porque acuérdense del sacerdote. Cuando la función del sacerdote en el templo, antiguamente, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, la función del sacerdote era mantener el fuego del altar encendido. Y la indicación de parte de Dios era: el fuego no se apagará. Entonces cada mañana la función del sacerdote era quitar las cenizas, el pasado, lo viejo, lo que ya fue, lo anterior, lo que quedó allí. ¿Qué es lo que hace uno cuando va a hacer el fuego del asado? Eso me lo enseñó. Limpiar la ceniza de la parrilla. Para poder encender un buen fuego. Lo mismo hacía el sacerdote. Y después ponía cada mañana la leña. Leño tras leño para mantener el fuego encendido. Hoy vos y yo somos los sacerdotes de nuestro propio altar que está aquí en nuestro corazón. Y nuestra función es, al igual que aquel, poner el leño cada día, el leño de la oración, de la búsqueda, de la alabanza, de la adoración, del venir a la iglesia, de buscarlo, de adorarlo, de leer su palabra, para que el fuego del altar siga encendido. Siga encendido. Esa es la gran diferencia, como decía allí en Apocalipsis. El que venciere. Y uno dice, ¿por qué este hermano? ¡Wow! Siempre lo veo bien. Siempre está pum para arriba. Yo estoy pum para abajo y él está pum para arriba. Este hermano lo veo siempre con ganas, entusiasmado, encendido. ¿Por qué? Fácil. Porque lo que ves afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Lo que ves afuera es una consecuencia del fuego que está ardiendo en el interior. El evangelio no es complicado, el evangelio no es difícil. Vivir en fe, vivir siendo, como dice la Biblia, más que vencedor. No hay secretos, está a la vista. Dios siempre te va a rescatar, Dios siempre te va a ayudar, Dios siempre te va a sostener, Dios siempre te va a proveer. Pero otro capítulo es: ¿cómo estás vos? ¿Cómo estoy yo acá adentro? Que no quita que Dios siga siendo fiel, porque la Biblia misma lo dice: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero la gran pregunta es, no si Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, pero la gran pregunta es esta noche: ¿cómo está uno acá adentro? Porque uno necesita ese avivamiento para poder continuar, para poder seguir, para poder conocer más y recibir más de Dios cada día. Amén. ¿Cuántos quizás ya hacía tiempo que no orabas esto, pero después de esta predicación lo vas a volver a orar y a pedirle a Dios: Dios, dame un avivamiento, dame un despertar, dame una nueva experiencia con el Señor. Que sea tu oración mañana, lunes a la mañana y cada día de tu vida. Vamos a ponernos de pie.